Saludos, comenzamos la noche, hoy jueves, un día no habitual, pero el pleno, como ustedes saben, el pleno pasado del martes, se adelantaba al martes y entonces lo pusimos al miércoles. Hoy es un día muy especial, para nosotros porque vamos a entrevistar a don Diego Leal Ramírez. Es verdad que don Diego Leal Ramírez no es un hombre que conceda muchas entrevistas, ni lo hizo en su época de alcalde, que ya tuvimos la oportunidad de entrevistarle alguna que otra vez, y ahora pues mucho menos, que está apartado, pero si hay alguien que conoce bien, sobre todo la historia reciente de Conil, es don Diego Leal Ramírez, que fue el primer alcalde de la democracia en esta etapa de la nueva democracia en España. Pues en Conil don Diego Leal fue el pionero. Pero antes que nada nos gustaría hacer una mención a don José Antonio Trujillo Gómez, que ha sufrido, parece que un infarto. Estuvo en la UBI, pero ya parece que está mejor, que está en planta, y desde aquí pues le damos un abrazo, un saludo a los familiares y esperamos que se restablezca, se reponga pronto para que esté con todos nosotros. Teníamos una nueva ubicación para don José Antonio en la tertulia de los viernes, creo que no va a poder estar el viernes seguro, pero si la cosa va bien, seguro que le tendremos aquí lo antes posible. Don José Antonio, venga, ánimo y para adelante. Bueno, pues decíamos que tenemos aquí, muchas veces me preguntaban a mí, ¿a ti quién te gustaría entrevistar? Y bueno, ni Felipe González, ni Aznar. A mí siempre me ha gustado mucho entrevistar, en esta última época, a don Diego Leal Ramírez. Me gustaría entrevistar a don Saturnino Iglesias Pérez. Me gustaría entrevistar a gente que ha formado parte de esta democracia, gente que ha dicho mucho con él. Y don Diego Leal estuvo 12 años gobernando, hemos dicho, en el 79 fueron las primeras elecciones democráticas a los municipios y don Diego Leal Ramírez fue el primer alcalde. Arrasó el PSOE en esa primera legislatura, arrasó en la segunda y después pues hubo una decisión que también nos contará don Diego Leal Ramírez hoy, y con el partido Leales Conileños, un partido independiente, le ganó tanto a PSOE como a PP, no sé si era AP todavía, como a CDS, como todos los partidos, UCD, a Izquierda Unida, todos los que había en aquel momento, y Leales Conileños, un partido independiente, también se hacía con la alcaldía y gobernaba en minoría. Saben ustedes eso de los pactos, gobernaba en minoría y alguna que otra vez con presupuestos prorrogados. En fin, muchos recordarán la historia. Dicen que don Diego Leal hizo pasar, algunos, sobre todo de la oposición, lo hizo pasar mal, se las hizo pasar mal. Y yo creo que muchos hicimos pasar también mal a don Diego Leal con nuestras críticas, con nuestros acosos, o bien mediáticos, como en el caso nuestro, o bien de la oposición, que era en su momento lo lógico. Sin embargo, hoy en día, esos que pregonaban tanta libertad, tanta democracia, cuando la oposición o bien un medio de comunicación como este, humilde, les dice o les critica un poco, se rasgan la vestidura, lloran como niños y empiezan a llamar a mamá, porque se asustan. Ellos que tanto dieron cuando estuvieron en la oposición, ahora automáticamente lo que hacen es llorar y llamar a mamá. Pero bueno, hablaremos de eso porque don Diego Leal Ramírez tiene mucho que contarnos. Saludar a don Diego Leal Ramírez. Don Diego, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Pues muy bien. Le veo muy bien, don Diego. No, pues para nada que tengo sí. ¿Qué edad tiene usted ahora? Yo tengo 70. 70 años. ¿Con qué edad fue usted alcalde? Pues fui con 48. Con 48 años fue usted alcalde. Cuénteme, porque usted creo que era usted era soldador en Talleres Carpio. Yo ¿no? he estado soldador en Talleres Carpio. Usted era un soldador, una persona soldadora. Sí, exactamente. En Talleres Carpio, en Cádiz. En Cádiz. Tengo que decirle que mi tío soldaba con usted, un tío mío de San Fernando. Ah, San Fernando, sí. Soldaba con usted. Sí. Bueno, ¿cómo deciden que usted sea el cabecelarista del PSOE? Bueno, lo voy a explicar. Estaba yo en mi casa y había ido al colegio Dos Bateles a recoger a mi sobrino, a mi sobrino que estaba allí en el colegio. Y entonces fueron a mi casa dos compañeros a buscarme. Entonces le dijo mi madre, pues está en tal sitio. Y entonces fueron a donde yo estaba, afuera del colegio para recoger a mi sobrino.
y me dice, tanto uno como otro, los dos, me dice, Diego, venimos buscándote porque queremos que esta noche tenemos una reunión de la UGT, y queremos que tú vayas. ¿Qué año sería? ¿78? Eso era el 78. 78. Último 77. Último del 77. 77. 2 años de la muerte de Franco. 2 años, 2 años de la muerte de Franco. Sí. Y bueno, pues entonces le digo, Manuel, ¿dónde? Dice, pues en el bar de Ojo. Barroca, y donde celebrábamos las reuniones. Manuel tenía por detrás del bar, tenía ahí un salón, que luego estuvo allí también la Peña Flamenca. Y entonces, ¿por qué? Dice Diego, porque viene un compañero de Cádiz que nos va a dar una sala. Y el compañero era Fernando Tejedor, que era profesor de GB en Rota, que también fue el primer alcalde democrático en Rota. Entonces fuimos para allá, tuvimos una reunión donde habríamos 15 o 20 habíamos, y entonces se creó la UGT aquí en Cori, ¿sabes? La UGT aquí en Cori. Y entonces me nombraron a mí secretario de administración. Entonces ya empezamos. Entonces ya a los compañeros que había aquí, que eran personas mayores del PSOE, que tenían formado un comité local y todo, pero vamos, ya nos reunimos, ¿sí? Y buscamos una sede, que la primera sede que tuvo el PSOE en Corí y la UGT conjunta fue en la calle Baleares. La calle Baleares. Ahí, cerquita ahí. Que nos alquiló Pepe Moreno. Y ya, pues tuvimos ya una reunión para el PSOE. Y entonces se nombraron los cargos, ya eso fue un poco más posterior, unos 4 o 5 meses después de lo que estoy hablando de la UGT. Y entonces ya pues me eligieron a mí secretario general aquí. Entonces ya estuvimos trabajando, entiendo lo que éramos. ¿Usted aceptó rápido? ¿Se lo pensó? ¿Aceptó rápido? Yo te voy a decir la verdad, yo siempre he sido socialista y me moriré siendo socialista. Aunque yo haya tenido la divergencia que tuve, los problemas que tuve, pero vamos, eso no quiere decir nada. Y entonces pues o sea, que usted estaba dispuesto. Vamos, acepté. Entonces ya empezamos a trabajar, este compañero que fue a buscarme, y otro que está también, este compañero está en Coní, no vive en Coní, ahora vive en Chiclana. Hay otro que era también compañero, creamos el comité local y empezamos. ¿Qué personas había? ¿Se acuerda usted qué personas había? Había unos, yo calculo que seríamos unos 25. ¿Se acuerdan de algunos nombres sí, relevantes? Me acuerdo, por ejemplo, de Sano Pérez, Antonio Pérez, Juan Difaín, Ángel Lobón, estaba también Manuel, me acuerdo se llama Aragón. Bueno, pues le voy a decir el seudónimo que tenía este hombre, Recorte. El Recorte. Exactamente. Sí. Que ese fue el primer secretario general que tuvo con él. Manuel. Recorte. Ese fue el primer secretario general, ¿sabes?
Y después había también, por ejemplo, este compañero que está en Chiclana, que era Manuel Galindo, estaba otro Antonio Sánchez, estaba Antonio Basayote. Yo no sé el nombre. ¿Ya estaba Trujillo y todavía no? No, Trujillo no. Nosotros estuvimos trabajando, así, pero luego ya hubo una unificación del Partido Socialista Obrero Español y el Partido Socialista de Tierno Galván, el PSP. Partido Socialista Popular. Pues, entonces nos unimos, tuvimos unas reuniones antes, primeramente los comités locales del PSOE y del PSP y el provincial nuestro, ¿no? Entonces se convocó una reunión para la unificación, ¿no? Tuvimos antes, vino el secretario de organización que tenía del provincial, y entonces tuvimos la reunión, y entonces tuvimos la reunión los dos partidos, y ya después los dos partidos, y después fuimos ya a la sede, todo, tanto lo del PSP como nosotros, y se tuvo allí la unificación, la reunión. ¿Saca usted, creo, cuántos concejales sacó la primera? ¿Cuántos fueron los concejales que sacó en la primera legislatura del PSOE? 10 concejales. 10 concejales. De 17 que éramos, 10 concejales. La segunda fueron 12, ¿no? No, 13. 13 la segunda. 13 de 17. 13. Éramos nosotros 13. Éramos 13. El partido, la UCD, que eran otros 3, y uno bueno, yo veo aquí que Juan María era UCD, ¿no? Sí, UCD. Juan María UCD. Sebastián Ponce también UCD. Yo sé, 4, pero ese eran 4 en el Francisco Aragón, sí. y Francisco Javier Pérez. Sí, exacto, esta es la primera legislatura. Pero en la segunda yo veo que estaba Enrique Espada. Enrique Espada por Alianza Popular. Y después estaba Rosendo Monillo. Rosendo Monillo estaba por UCD. Veíamos también a José María Ariza, pero dimitió y sí, entró ese era por el Partido Comunista. Y entró Ariza no. Ariza tiene precisa, fue el que entró. El que dimitió fue José Rodríguez Amaya. José Marín Ariza. José Rodríguez Amaya fue el que dimitió. Y entró José Ariza. ¿Y también dimitió? No. Sí. Ese estuvo toda la legislatura. Sí, pues parece que me dicen que dimitió y... No, pues está mal informado. Lo tienes tú... Vale. Lo que sí es cierto, que la primera legislatura con 10 personas se encuentra usted un pueblo, porque claro, el pueblo... usted entra al ayuntamiento y ¿qué se encuentra ahí? No, pues fíjate, me encuentro un ayuntamiento con un presupuesto que teníamos nosotros para un pueblo que tenía entonces 12.000 habitantes, de 40 millones de pesetas, fíjate lo que teníamos que hacer, volviendo loco, para poder pagar todos los meses. Bueno, usted entra al ayuntamiento, pero primeramente, ¿se sorprende la acogida que el pueblo le da sacando 10 concejales? Hombre, eso nosotros lo esperábamos. Nosotros lo esperábamos. Porque hay que decir, don Diego, que usted es un alcalde que no se ha caracterizado por ser un gran orador. Esa es la dificultad que yo he tenido. Y la tengo, ¿entiendes? Porque yo no soy hombre de oratoria. Sin embargo, se ha llevado dificultad que no le ha hecho merma ni mella para gobernar tres legislaturas consecutivas. No, nada. ¿No le ha hecho falta a usted darle encandilar a las masas hablando? No me ha hecho falta. Con lo poco que hablaba, bastaba. Porque bastaba por los hechos y las realidades que hacía. Porque usted decían que don Diego Leal era un hombre en la política activa, que lo que decía, su palabra iba a misa. Pues exactamente. Lo que era blanco,
Y no se casaba con nadie. No, ni mucho menos, eso lo saben todos. Bueno, la primera legislatura, con 10 concejales, la verdad que no tiene mucho problema de oposición. No, oposición. Pero sí problemas de infraestructura, problemas de... No. ¿Qué hizo usted en la primera legislatura, don Diego? Pues, bueno, en la primera legislatura... ¿Qué fue lo que...? Estábamos viendo imágenes de cuando usted... Imágenes... Bueno, eso cuando salí de alcalde. Salió de alcalde. Eso cuando salí de alcalde, ¿sabes? Y con el bastón ahí levantando la mano y con el bastón de mando. Exactamente. Ahí. Bueno, ¿qué hizo usted? Pues fíjate, encontré un pueblo que tenía cada boquete que porque la mitad de las calles estaban asfaltadas. No, la mayoría estaban asfaltadas. Lo primero que tuvimos que hacer, como era para la Semana Santa, y venía la Semana Santa, arreglar los boquetes que había. Mire, don Diego, ahí está la primera esa es la candidatura. Exactamente. Ahí está la candidatura. Ahí está. Esa es. Esta es la primera candidatura. Bueno, siga. Que usted asfaltó, ¿qué calle asfaltó? Bueno, pues primeramente tuvimos que arreglar todos los bases que había. Y luego tuvimos que arreglar por todos los pueblos. Todas las barriadas esas, por ejemplo, esta barriada de aquí de la calle Canaria, esas estaban todas de tierra. La barriada de abajo. ¿Esa foto, usted recuerda algo de esa foto, don Diego? Pues sí, cuando tomamos posesión en la segunda legislatura, cuando sacamos 13. Vamos a seguir con la primera. Se tiene usted que asfaltar algunas calles, quitar los baches. ¿Hizo alguna ya se pudo hacer alguna vivienda social? ¿Se entregó alguna vivienda social? Bueno, ya empezamos, porque la primera gestión que nosotros hicimos fue a Cádiz pedí una entrevista con el delegado de urbanismo, delegado provincial de urbanismo. Entonces hablamos con este señor porque estaba pendiente de una vivienda de la 102 ahí de los Molinos y la 91, que no estaban nada y nada, no entiendo, porque estaba eso el proyecto. Y esa la hizo Calderón, digamos. Calderón la hizo, ¿no? Bueno, no, Calderón no. Calderón cedió el terreno. Cedió el terreno. Pero vivienda no había, ni había nada, ni había ni proyecto todavía. O sea, se la podemos atribuir a la legislatura de don Diego Leal. Ya te digo, esa fue la primera gestión que hicimos. Fueron 102 viviendas y 91. Y 91. Entonces hablamos con el delegado para por él, y entonces el delegado ya pues dijo que ya estaba haciendo gestiones, que iba a hacer, tal y cual, pero nosotros seguimos machacando, y hasta que vamos a 5 o 6 meses, ya fuimos, y me dice, mira, ya tengo ya el proyecto hecho, tengo todo esto, y esto ya lo tengo ya llevado para el Consejo de Ministros, para que apruebe el presupuesto, y sacarlo y así fue. Se aprobaron las viviendas. Porque las 91 que son las casitas, son 91. Las casitas y las de los molinos. Y los molinos. Le criticaron mucho en aquel momento que las casitas eran como chalets. Sí, eran unos chalets. Una crítica muy grande ahí. Pero te habrían dicho, ¿no?, que precisamente a los más pobres de Colín, les dimos las viviendas. Ellos no se lo esperaban, ¿no?, en un caso, ¿sabes? Pues si no, los que están viviendo allí saben que eran los más humildes. Muchos querían, pues esa gente le dimos nosotros las viviendas. Porque muchos querían hacer ahí pisos, aprovechar más para hacer otras clases de vivienda, sí, ¿no? Sí, porque lo hicieron con otro. Pero también tienen derecho a vivir los pobres. Claro, exactamente, entiendo, sí. Porque cuando algunos. También en aquel momento, donde sí. Se empezaron a crear ya oposición, empezaron a crear y decían, pues las vidas se han dado, pero no se han dado de una manera democrática, no se ha elegido bien a las personas. Entiendo, las que están. Pues, se pueden ver los que viven ahí, claro. Los que viven ahí, aquí son los que viven, los que todavía viven ahí, los más humildes, los más pobres, algunos me decía a mí que están ahí vivo o viva, ¿no? Me decía, Diego, ¿cómo voy yo a dar? ¿Entiendes? Porque en la vivienda había que dar una cantidad
y después y después lo que le pusiera, ¿no? Sí, por meses. Y yo le digo, mira, tú no te preocupes, decía yo, porque que no tenía absolutamente nada, tú no te preocupes que ya se arreglará. ¿Ya? Porque la vivienda era para, en vez de ser de alquiler, iba a ser vendida, ¿no? Entonces nosotros hicimos las gestiones, vamos a incluir las gestiones para que se fuesen de alquiler, y además le tenían puesto un precio y nosotros hicimos las gestiones ya, pues entonces ya el delegado que estaba de infraestructura aquí, que era Fermín del Morán, que tenía mucha amistad con él, como compañero que éramos, y Fermín, mira, esto no puede ser, esta cantidad no puede, esto no, las personas, tal y cual. Bueno, pues entonces le vamos por esto, lo mínimo que se le pudo pedir. Don Diego, usted era el único que cobraba, ¿no? ¿Qué? No, eso lo cobraba el ayuntamiento. No, usted no cobraba, el alcalde no cobraba un sueldo. Bueno, sí, yo era parte de cobrar. El único liberado era usted. El único liberado era yo. El único liberado que había. El único liberado. ¿Cuánto cobraba usted, don Diego? ¿Cuánto cobraba? Pues yo cobraba, me parece que era, no me acuerdo muy bien, pero me parece que era sobre 90.000 pesetas. 90.000 pesetas. O sea que era más o menos, un poco menos por ahí, por aproximadamente. 90.000 pesetas. Y de los 10 concejales nadie cobraba. No, los concejales lo único que tenían eran por asistencia a pleno. Sí, pleno, sí, eso me parece que eran 3.000 pesetas. 3.000 pesetas, va. No es como ahora que están todos liberados. Hombre, pues eso le tendría yo que decía ahora a un señor de Izquierda Unida, que hoy de Izquierda Unida en aquella fecha era del Partido Comunista, que porque yo cobraba, me lanzó un panfleto de aquella fecha, diciendo que yo estaba liberado. Que usted estaba liberado. Exactamente. ¿Tú sabes qué? Os voy a decir quién es. Me imagino quién es. Que aparece, ¿no? Don Juan Benítez. Don Juan Benítez Carpinter. Don Juan Benítez Carpinter decía que usted estaba liberado. Exactamente. Que era el único que estaba liberado. Y el único que estaba liberado. Que se dedicaba por íntegro al ayuntamiento. Las 24 horas. Bueno, vamos conociendo cosas, vamos poniendo cada uno en su sitio, porque la historia, cuando hay tiempo, pues pone, como decimos, a cada uno en su sitio. Don Juan Benítez, que fue el que dijo aquí que don Diego Leal, a él no le pondría una calle porque se la hizo pasar muy mal. ¿Qué fue? ¿Usted se la hizo pasar mal a don Juan o don Juan se la hizo pasar mal a usted? Bueno, yo lo que no podía admitir ciertas cosas que este señor quería, y como no lo podía admitir, pues le tenía que decir la verdad. Le tenía que decir la verdad. Cuando tenía que decirle esto así, pues esto es lo que hay. Hasta el momento, aparte de las viviendas, ¿hubo alguna obra de infraestructura que se hiciera en aquel momento, en esa primera legislatura? Pues después ya la Casa de la Cultura. ¿Pero fue en esa primera o la segunda? En la primera. En la primera se hizo la Casa de la Cultura. O sea, la misma que tenemos ahora. La misma que tenemos ahora. Fíjate que no han tenido todavía la gentileza de haber hecho otra mayor, porque si yo hubiera seguido de alcalde en otra legislatura, por supuesto que mi intención era hacer una buena casa de cultura aquí en Corín. Bueno, un liberado, don Diego Leal Ramírez, 10 concejales, no cobraba ninguno, pero se hacen viviendas sociales y se hace también la Casa de la Cultura. ¿Alguna otra obra de infraestructura más? ¿De esa primera legislatura? ¿Esa primera legislatura? Bueno, ya después de asfaltar las calles, saneamiento. También, entonces, cuando se estaba con el agua, suministrando el agua en las casas, claro, porque es que en las casas, porque eso, que Manolo Calderón fue el que empezó con la cuestión, pero la mayoría de las casas estaban sin agua, ¿sabes?
Claro, que eran cosas que había que hacer de una manera necesaria. Necesaria. Bueno, en esa primera legislatura, con 10 concejales no tiene problema el ayuntamiento, no tiene ningún problema de llevar las cosas a pleno, todo sale por... El problema no hay. Segunda legislatura, sacan ustedes 13 concejales. O sea, que aumentan. Quiere decir que la gente está contenta con don Diego Leal. Hombre, claro. Usted sigue sin ser un orador bueno, pero sí sigue un hombre de palabra y la gente lo reconoce. El trabajo. ¿Qué se hace en la segunda legislatura? Bueno, en la segunda legislatura pues se hace. No, me se olvidaron en la primera, entiende, otra de las cosas bastante importantes. No, bastante importante, que era el Colegio de los Molinos. Cuando entré los alcaldes, lo primero que me encontré que no tenía saneamiento y que los niños tenían que asistir a clases. Tuvimos que meter saneamiento urgentemente y el ayuntamiento no tenía ni una gorda, ¿no? Hubo que buscarlo, ¿sabes? Y se buscó. Buscamos, y se buscó y los niños tuvieron en su fecha el colegio. Eso fue otra de las cosas, pero nosotros tuvimos que hacerlo rápido. Claro, porque había muchas cosas que se hacían, pero no se veían porque estaban enterradas. Exactamente. Eran unos servicios que había que dar y había que darlo urgentemente porque la gente lo necesitaba. Claro, si es como dicen ellos, los de Izquierda Unida, ahora, ¿no? Que el pueblo al final es el que da y quita, pues a don Diego Leal le dieron 3 más. O sea, quiere decir que estuvieron contentos con Diego Leal. Segunda legislatura. ¿El centro de salud fue la segunda legislatura? En la segunda legislatura hicimos el centro de salud. El centro de salud. Porque ustedes saben muy bien que en Colín no había absolutamente nada. Ya te digo, en la segunda legislatura se hizo el centro de salud, se hizo vamos a ver si me acuerdo. ¿Por el campo de fútbol? No, bueno, el campo, se hizo el campo de fútbol, se hizo el instituto que Colí tenía, el instituto arriba del ayuntamiento, que todas las aulas que había en el ayuntamiento. ¿El centro adulto ahora? Detrás del centro de adulto. Y en el Espíritu Santo, que allí tenían dos habitaciones, y allí estaban dos clases. Y como no hacía falta más clases, pues entonces ¿qué fue lo que hicimos inmediatamente? ¿Sí? Donde está hoy Radio Juventud, eso lo tuvimos que hacer urgentemente, y ahí metimos también el instituto. Para poder tener más clases. Para poder más clases, ¿qué falta? Ahí fue la famosa anécdota del pinzapo. Del pinzapo, que sí le querían denunciar porque habían cortado un pinzapo. Eso es lo que hoy es la del ambulatorio al Zorrillo, ¿sabes? Donde fueron todos corriendo que iban volando, ¿sabes? A denunciar al concejal que llevaba eso. Porque dice que habían cortado un pinzapo. A ellos había que verlo cortado. Los que son tan ecologistas en aquel momento, ¿no? Exactamente. Tan ecologistas. Y ahora no soy ecologista. Y ahora no son ecologistas. Bueno, seguimos. Se hizo el centro de salud, se hizo el instituto, se hizo Casa de Cultura. Ya la segunda legislatura ¿se acaba bien o ya empieza a haber problemas en el PSOE con la dirección, con la cabeza? Se acaba bien, ¿no? No hubo para empezar la tercera legislatura. Cuando ya empezamos para las elecciones, ¿sabes? Un poco antes de las elecciones. Acaba la segunda legislatura. La legislatura terminó bien. Pero ya cuando hicieron la cama, algunos señores, ¿sabes? Explíquenos, ¿qué pasó? ¿Qué dijeron? ¿Que Diego Leal no puede ser alcalde con él? No, lo que hicieron, ¿entiendes? Que quisieron poner a otro. Sí, una cosa, ¿entiendes? Que en la asamblea, donde asistió, por ejemplo, donde asistió José Luis Blanco Romero, era
era el secretario general de de aquella fecha, y tuvimos la asamblea y se íbamos la lista que yo proponía, sacamos el 70 y tanto por ciento, 72%. Claro, a la otra lista. A la otra lista, que era la que la llevaba el señor Francisco Alba. Francisco Alba, que estuvo con usted en la primera legislatura. Esa estuvo en la primera legislatura. Francisco Alba llevó una lista y usted le gana a esa lista. Pero a nivel policial, no estaban de acuerdo con eso. No lo admitieron. No lo admitieron. Entonces dijeron, bueno, hay que poner otro alcalde. Entonces, cuando nos presentamos como independientes. En aquella época hacer una escisión del Partido Socialista Obrero Español, que había ganado las elecciones, que estaba en pleno auge, porque estaba en España en pleno auge, eso fue una valentía, ¿no? Muy grande, entonces va a creer que esto está fácil para hacerlo. Eso fue una valentía. Y recoger las firmas que hay que recoger. Hubo que recoger las firmas que recoger firmas. Hay que recoger unas firmas, ¿sabes? Y hacer un partido así de la noche a la mañana. De la noche a la mañana, sí, con mucho trabajo que nos costó, por supuesto. Muchos se fueron con usted, muchos se fueron con usted, sí. La gran mayoría. Una mayoría. Dicen que a partir de ahí el PSOE no levantó cabeza. No, ni todavía, no levantan con cabeza. Claro. Espero que ahora la levante. Bueno, vamos a seguir con eso porque ¿cómo toma usted esa? ¿Quién le da fuerza? Como dice, ¿cómo para tirar para adelante? Dice, voy a tirar para adelante, voy a romper esto y voy a hacer un partido. Y para cómo buscan, no sé quién fue el inventor de Leales Conileño, porque es que lo de Leales aparte de usar el nombre Leal con Conil, Leal Diego Leal, la verdad que estuvo acertadísimo, ¿eh? Sí, lo voy a decir quién es, lo voy a decir, era Pedro Brenegil. Pedro Brenegil, el maestro. Pedro Brenegil. Pues la verdad que don Pedro Brenegil acertó, ¿eh? Que ha sido un incondicional de nosotros, ¿sabes? Es cierto. Pues acertó con el nombre, ¿eh? Leales con el niño, hizo un juego de palabras ahí que, bueno, caló en la gente y ganó por tercera vez consecutiva con un partido independiente a todos los grandes, ganó de nuevo las... Pero claro, en esta vez fueron con 7, o sea, minoría. Minoría, pues a ver tú la minoría que era. Minoría, pero minoría del todo. Tanto es así que, bueno, fue una de las legislaturas de las que se recuerdan con más virulencia con la oposición y equipo de gobierno. Fue virulenta. Muy dura. Estos señores que están comentando hoy ahora, pues hicieron cosas bárbaras. Voy a recordar esa legislatura porque es bueno recordar los que estaban en esa legislatura. Está don Juan Benítez Carpinter, que era de Izquierda Unida, don Pedro Brenegil, que era de Leales Conileño, don Manuel Camacho Bermejo, que era del PSOE, don Antonio Canto Ortega, que era de Leales Conileño, don Antonio González Gardón, que era del PSOE, don José María Guerrero González, que era de Leales Conileño, don Saturnino Iglesias Pérez, que... No, esta no es. Esta la del 91. No, esa es la del 91 al 95. Esta es Juan Alba Brenes, Francisco de Alba García, don Juan Benítez Carpinter, don Pedro Brenegil, don José María Guerrero González, don Saturnino Iglesias Pérez, don Diego Leal Ramírez, don Miguel Ángel López, don Javier Machacón Lumbrera, don Juanma Ferrer Vilaseca, don Juan Pedro Moreno Ramírez, don Juan María Ramírez Ureva, don Antonio Rodán Muñoz, don José Ruiz Zahara, don Diego Sánchez Pérez y don José Antonio Trujillo Gómez y José Trujillo Gómez. Creo que esa fue la... Bueno, y ahí, bueno, Van Ferrer presentó la división porque era un hombre mayor y eso, y entonces entró Diego Sánchez Ramos. ¿Diego el Pastor? El Pastor. Diego el Pastor. Que con Diego el Pastor creo que tiene, no tengo un bolígrafo aquí apuntado, creo que hay una, no sé si con Diego el Pastor teníamos una asignatura pendiente porque creo recordar que no se hizo cuando murió don Diego el Pastor, no hubo mención alguna, aquí sí lo hicimos, pero no hubo mención alguna, creo, por parte de los del Pleno, como tantas otras cosas que han pasado en poco reconocimiento a personas que han formado parte de la historia de Conil. Leales Conileño 7, fíjense ustedes, 7, de 17, 7. Minoría, no había pacto. Eso recordaba yo antes de los quejicas, los que lloran ahora cuando se les critica, que van buscando a mamá, que gobiernan ahora y se les da una pequeña crítica. Y
y automáticamente empiezan a llorar y se sienten víctimas, que vienen aquí y porque se le hacen preguntas que son para saber, se sienten víctimas y se sienten acosados, se sienten encerronas. ¿Cuántas encerronas no vivió usted, don Diego? Muchísimas. Y de noche, en fin, de noche de no dormir, nada más que pensando lo que me esperaba por la mañana. Porque a usted le hicieron de todo. De todo. Incluso no aprobar los presupuestos. Bueno, ¿Tuvo usted que prorrogar los presupuestos? Claro, tuve que prorrogar. Porque Izquierda Unida nunca aprobó los presupuestos. Izquierda Unida nunca aprobó los presupuestos. Izquierda Unida no aprobó nunca los presupuestos. Nunca lo aprobó. Nunca. Cuando usted escucha ahora eso de que el que no aprueba los presupuestos, que no quiera con él y demás, ¿usted cree que entra por el cuerpo? Vamos, me entra por dentro, en fin, vamos, me remueve las entrañas cuando lo escucho. Y digo yo, ¿no se acuerdan estos señores? Ese mismo señor que dice que Stalin, que dice que no le aprueba el presupuesto. El mismo entiende que no me lo ha aprobado a mí. Pero los del PSOE también hicieron contra usted una oposición dura. Dura, sí. Claro, porque el PSOE se sintió ahí, no pensaba que usted iba a ganar Vamos, ni mucho menos, vamos, yo todo lo que va a pensar. Y claro, dicen que Pero no pensaba eso, ni pensaba que en la siguiente legislatura también lo iba a ganar, como le gané. Al PSOE, efectivamente. Exactamente, que fuimos nosotros la segunda fuerza política. Ellos fueron la tercera. ¿Te acordás? Perfectamente. Bueno, ¿le ganó usted Izquierda Unida? No, Izquierda Unida fue la que sacó, entonces fue la que llegó, me estoy refiriendo en la segunda legislatura. Ya como en la primera ganaron cuando ellos pierden, sí, ustedes cuando pierden ya el PSOE el poder. Sí, pero la Izquierda Unida también le gané, por supuesto. Sí, claro, la tercera legislatura le ganó usted. Estamos hablando del PSOE. El PSOE. Le ganó usted perfectamente. Le ganamos, claro. Que ellos estaban entonces en el poder, estaban en el poder y... Pero esa es el 91. Esa es el 91. Esa es la del 91. Todavía estamos en la tercera legislatura. En la de que usted gobierna con leales con el leño. Ahí la oposición fue muy dura. ¿Qué recuerdo tiene usted? ¿Y qué se pudo hacer en esa legislatura? ¿Qué obras se podían hacer? Porque estaba usted casi maniatado, ¿no? Pues más tiene fin. Es que tú no has probado nada. No probamos nada. Y ellos dicen que la prueba. Pues tiene pie, pues vamos, pues eso es lo que hicimos. El terreno para el colegio Fernández Poza, ese tuvimos que, porque el ayuntamiento no tenía ni un gramo de terreno. Vamos, ¿no? Y entonces tuvimos que buscar terreno y comprarlo. ¿Entiendes? Y comprarlo, y eso se hizo. Y en aquel momento Rosán no está como está ahora, ¿no? Bueno, Rosán no tenía nada, hombre. Ellos dicen mucho, don Diego, que gracias a ellos se ha reactivado Rosán, que estaba perdido Rosán. Bueno, Rosán lo único que pasa es que no estaba en marcha, ¿entiendes? No estaba en marcha, pero es lo único que ocurrió. Ellos lo pusieron en marcha, en fin, no sé, ya veremos. ¿Pero a usted le hubiesen dejado vender algún patrimonio de Conil? Yo jamás hubiera vendido absolutamente nada. Ellos todo el patrimonio que nosotros dejamos, lo han vendido. Que nosotros dejamos un buen patrimonio, y eso lo sabes tú. Es cierto. Vamos con el 91 porque tenemos imágenes, porque si hay algo que fue clave en esa época fue que también empezaba Radio Juventud de Conil. También empezó la televisión y estamos Radio Juventud de Conil, que hemos dicho, yo he dicho muchas veces que yo era uno de los que critiqué mucho a don Diego Leal, como critiqué a Nino Iglesias y como critico a Roldán y como criticaré si me dejan algún día al que vuelva, al que venga, ¿no? Porque siempre creemos que un medio de comunicación lo que tiene que es criticar al poder, esa es nuestra versión, igual estamos equivocados. Pero con la radio era un elemento nuevo que se creaba, y la verdad que don Diego Leal, la radio no era, también los que formábamos la radio. Pero es que antes de tú estar en la radio, sí, antes de estar en la radio yo ya había... Y sabes tú cómo crearon la radio, y si no te lo recuerdo yo. Bueno, yo sí lo sé, pero vamos, recuerdo usted que su versión. Donde unos señores de los que hoy están de Izquierda Unida, fueron los que crearon la radio. Que siguen estando en la radio. Que siguen todavía estando en la radio. ¿Estamos? Y la crearon precisamente para eso,
para ir buscando la manera de meterse en el ayuntamiento, no otra cosa, para la propaganda atroz que hacían todos los días, en contra del que estaba gobernando. Porque era ese, pues yo te voy a poner un ejemplo de uno que ahora no está, ahora no está porque, no lo veo poco, fue el señor José Antonio Ureva, tiene un programa ahora los sábados, que tiene un programa los sábados. Pues ese tenía una boca que daba hasta miedo. O sea, que usted lo intentaba aprovecharlo todo. Con un fin político. Con un fin político, exactamente. Nos digo, aparte ya de lo encarnizado que era la oposición, pues el medio de comunicación que estaban haciendo con una fuerza, pues eso llegaba a la gente y eso, pues, claro, mermó mucho la... Claro, eso iba haciendo media, claro, es normal, ¿no? Bueno, vamos a poner unas imágenes que tenemos grabadas, porque también entraba la televisión, esos primeros pinitos hacíamos en la televisión, y cuando pierde las elecciones en el 91, irrumpe con fuerza don Saturnino Iglesias Pérez, que hizo una muy buena campaña, una campaña que yo, la verdad que la seguí como no recuerdo, y don Diego Leal Ramírez fuimos al ayuntamiento, ahí están las imágenes, que por cierto, la verdad que tenían muy poca luz, allí parecía que estábamos en penumbra. No, la habitación no era un despacho, no era la más adecuada. La más adecuada. Pues entrevistamos a don Diego Leal Ramírez y esto es lo que nos decía don Diego Leal Ramírez. Ya, digamos, se le acabó la alcaldía, ¿no? Bueno, entiende, nosotros hemos sacado 5 concejales, en fin, esperábamos sacar algo más. El pueblo es el que decide y como el pueblo es el que decide, pues aquí estamos dispuestos a seguir luchando con los 5 concejales que hemos sacado. Trabajaremos, como le hemos dicho en la campaña del pueblo, seguir trabajando, que esa es siempre nuestra meta. Disculpad un poco la imagen porque parece que aquí hay muy poca luz, pero no obstante, el paso alcalde que tenemos luz, parece que es de 125 la luz, alcalde. Sí, la luz esa se pone un poco más fuerte que la tenemos. Alcalde, ¿está desanimado? Pues no todavía está desanimado, ¿entiendes? Porque el pueblo ha decidido que tengamos estos resultados, pues nosotros lo acatamos y a seguir, como he dicho, a seguir trabajando por el pueblo, que esa es nuestra meta. Yo ya me acostumbrado a decir al alcalde que ahora decirle, no obstante, alcalde, ¿hasta cuándo es? Bueno, alcalde, hasta que tome posesión, se tome por lugar. ¿Cuándo, digo? Pues no, ahora mismo te lo puedo decir el día que... Dentro de 15 o 20 días, ¿no? Pues, aproximadamente, por ese año. Diego, se seguirá trabajando, seguirá con ánimo, pero queda, digamos, un resquemor, queda un poquillo de dolor, ¿no? Bueno, siempre queda requemón, que eso es normal, ¿no? Pero pues, nosotros hemos trabajado precisamente para ganar, ¿no? Y si no hemos ganado, pues acatamos el resultado del pueblo y como te digo, pues a seguir luchando y seguir la lucha como siempre. Que ha sido siempre mi meta, ¿sabes? Digo, ¿que ha fallado algo o es que otros han ganado más? ¿O ha fallado algo en los leales? Bueno, en los leales no ha fallado absolutamente nada. Nosotros hemos trabajado como siempre, ¿no? Hemos luchado bien. El pueblo ha querido entiende a esa fuerza política y lo tengo que decir, tiene que acatamos, que respetamos la decisión del pueblo y aquí estamos. Bueno, muchas gracias, Diego, y vamos a intentar entrevistar también a José María Guerrero. José María, bueno, pues ahí está, ¿se reconoce usted, don Diego, ahí? No ha cambiado mucho, ¿eh? No ha cambiado, poco ha cambiado. La verdad que ahora parece que tengo hasta más pelo. Sí, se conserva usted muy bien, ¿eh? Pues ahí tengo más entrada. Pues se conserva muy bien, don Diego. Hombre, hasta ahora sí, sigo estando bien. Y con los disgustos que le ha dado la política, ¿no? Me dio muchos disgustos. Me decía usted que el Colegio Colorado también lo hizo. Sí, Colegio Colorado, los dos colegios colorados. O sea que quiere decir que la mayoría de las cosas que están hoy en día, o sea, que no crean mucha gente que estas cosas que están hechas se han hecho ahora, que están de su época. De mi época. Y las gestiones que se hicieron también. Y otras gestiones que se hicieron también lo hicieron. Pues también se empezaron las viviendas del Pozuelo, ¿no? Del Pozuelo y la Piñita. Y la Piñita, la empezó usted, aunque después la entregó. No, terminada. Sí, lo único que pasó que no las entregué. No las entregó. Porque también se armó un revuelo con la decisión de entregar las viviendas, ¿no?
en fin, no, porque no, o sea, no estaban terminadas, no estaban cuando terminadas para poder entregar. Pero las hizo usted. Sí, las dos. Viviendas sociales las dos. Las dos. No de alquiler, no de compra, sino de alquiler. De alquiler. O sea, cuando yo digo que don Diego Leal, con el tiempo que ha gobernado, es el alcalde que más viviendas ha entregado, viviendas sociales de alquiler, no me equivoco, ¿no? No te equivocas. No me equivoco. No te equivocas. Aunque muchos quieran darle... Bueno, no pueden decir lo que Pero quieran. están los hechos. ¿Eh? Ahí están los Ahí están los hechos y las realidades. Bueno, pues saca usted 4. Vamos a esa legislatura que fue algo curioso porque decía Nino Iglesias que sacó 8, alcalde con más votos, se veía como alcalde. Sin embargo, hay una decisión de leales colereños que deciden votar a los señores de Izquierda Unida. Cuénteme, ahora que ha pasado el tiempo, cuénteme. Es que es que lo hicieron tan mal estos señores, que hubo un poco, a mí después ya no me agradó eso, porque esas cosas no son de agradar, ¿no? Pero nosotros viendo, entiende cómo ellos habían portado, no solamente ellos, sino el provincia, que son a esos señores, son los que yo les echaba más la culpa, que yo creo que todavía algunos estaban lamentando, ¿ven? Y entonces pues pensamos, sin que ellos supieran absolutamente darle el voto, ¿eh? Y salió, ¿sabes? Salió rodando. Porque ellos no se lo esperaban. Y nosotros ahora vamos para que ellos vean cómo somos nosotros. Entonces, ¿eso se fue por unanimidad dentro del partido? Por dentro. Unanimidad, vamos a dar el voto a ellos. Tanto fue así que la anécdota que pasó, que don Antonio Canto Ortega estaba en el extranjero, estaba. En Suiza, creo, por ahí. Sí, estaba, vamos, se había casado hacía unos días y estaba en el extranjero, en Suiza, ¿qué era? O Bruselas, no me acuerdo. Por ahí. O en Bélgica, me parece que era. En Bélgica. Y entonces hablamos con él y lo hicimos venir, y lo recogimos en el aeropuerto. Vino al pleno, y después pues, lo volvimos otra vez para que se pueda otra vez. O sea, porque quiere decir que ahí sí tenían ustedes un poco, estaba todo muy reciente, reciente. Ustedes estaban muy enfadados. Muy enfadados. Y dice, antes de que salga Nino Iglesias, que salga Roldán. Tengo que decir que hay, bueno, ya esas imágenes que tenemos, pondremos el vídeo entero, cuando, fíjense hasta qué punto era la inquina que se tenía por parte de Izquierda Unida a don Diego Leal en aquel momento, que cuando gana el PSOE, vamos a la sede de Izquierda Unida, que estaba allí en el bar de Tobalito, y resulta que, concretamente creo que fue don Juan García, que iba en el 5, se quedó a puertas de salir, dijo, bueno, aunque no hayamos ganado nosotros, nos damos por satisfechos porque no está Diego Leal, que ha ganado el PSOE. O sea que a usted le querían quitar a toda costa. A toda costa. Pues, tenían odio. Algunos, odio cerdo. Visceral, ¿no? Radical ahí. Radical. No podía, no sé. ¿Y usted le había hecho algo oficial? Lo que yo le había hecho a los señores. Pero aún así usted dice, o el partido dice, vamos a votar a... Eso cae muy mal a Nino Iglesias, y tanto Roldán que lo coge un poco de improviso, quiere dimitir allí mismo. Y dice Roldán, ¿usted cree que dice que a partir de eso fue cuando Roldán la gente empezó a...? No creo. Lo que le ocurrió es que, según bajo mi punto de vista, Nino no supo llevar la batuta como tenía que llevarla. No supo tener esto. ¿Me entiendes? Esto. Pues, no quiero. No obstante, también con Nino Iglesias la oposición también fue fuerte. Sí, fue fuerte, pero no nunca como la suya. Pero ahí efectivamente ya estuvo la televisión, estuvo la radio, y todos hicimos una oposición muy fuerte con Nino Iglesias. La verdad es que igual, siendo justo con el tiempo, con la historia, ¿no cree usted que 4 años para un alcalde eran poco para demostrar lo que sabía? No podía, pero no por poco tiempo, pero tampoco tenía gente para que le ayudara. ¿Qué es lo que le pasaba lo que le pasó a Nino?
No obstante, Nino Iglesias se ganó la mayoría porque hubo un tránsfugo, entre comillas, ¿no? No, la mayoría no. No. Ellos sacaron 8. Pero ¿qué pasó con Antonio Canto Ortega? Antonio Canto Ortega se pasó con él. Se pasó con ellos. Otro. ¿Cómo fue? ¿Por qué Antonio Canto Ortega dijo leales, que incluso he venido de Bélgica, donde estuviese, Pues para votar en contra? Claro, se hizo amigo de Lito y cogió y se fue con ellos. ¿Para usted fue un palo también eso? Hombre, me dolió desde luego. Me dolió y mucho que me dolió. Porque no tenía por qué eso es. A lo menos hubiera hablado y me hubiera dicho, mira, yo no tengo nada que hacer con ustedes, pues me voy a pasar eso. Y hubiéramos hablado, ¿no? Y se le hubiéramos explicado que tenía que haber seguido la línea y ya está. Pues, en la siguiente legislatura que se hubiera ido con ellos y no pasaba nada. Eso fue, digamos, un claro ejemplo de transfugismo, podríamos decir. Hombre, transfugismo puro y duro. Puro y duro. Transfugismo puro y duro. Pues ese año 91 también ocurrieron cosas, porque Nino Iglesias ponía hacia la depuradora, creo recordar, ¿no? Sí, la depuradora hacia el paseo marítimo. Sí, bueno, lo que es el paseo marítimo, toda la parte esta de aquí, eso lo hizo la legislatura de Diego Leal. Todo lo que está eso. Y preparar el terreno del paseo marítimo para hacerlo, todo preparado, todavía ahí, todo arreglado. Intentó informatizar el ayuntamiento, porque el ayuntamiento estaba un poco, no había informatización, no había ordenadores. Entonces de aquella fecha ya se empezó a pegar. Se empezó a informatizar. Fue una época también de crisis, ¿no? Una pequeña crisis también nacional o internacional, una pequeña crisis, la Expo, todo demás. Y dura, una pequeña. No tan dura como esta. Me olvidaba de recordarte una de las cosas principales que hicimos nosotros. ¿Cuál de ellas? Que donde estamos, frente, la avenida esa que tuve ahí, esa la hicimos nosotros. La avenida esa la hicimos nosotros. Eso es lo que había ahí, es una carretera que no cabía 2 coches. ¿Entiendes? Hicimos eso. Y la carretera donde se ponía la casa de posta, eso cabía 2 coches. Entonces se arregló y se hizo una carretera en condiciones también. Hicieron también la bodega, que fue muy criticada la bodega porque decían que las calles eran muy estrechas, que aquello no se había hecho una buena urbanización. Pues no tiene, si es que no podía ser de otra manera. Si incluso presentaron recursos algunos señores y Pascual le ganó el pleito. Porque eso era urbano, ¿entiendes? Ya es urbano, ¿no? No tenía, al ser urbano no tenía por qué dejar nada. ¿A usted le parecía, don Diego, que muchos estaban en contra del progreso del pueblo? Yo creo que sí. Yo creo que sí, que algunos señores. Sin embargo, ahora se les llena la boca diciendo que hay que ayudar, que hay que arrimar el hombro, ¿no? Ayudar. Ahora tiene que estar en las vendimias de Málaga. 2 millones así. Si estos sitios que están gobernando, este señor que está gobernando, hubiese tenido de presupuesto 40 millones de pesetas, ¿qué hubiera hecho este señor? ¿Tú crees que hubiera hecho mucho? Con eso ya se dijo bastante. Bueno, Leales con el Leño sigue, un partido que muchos preveían que no iba a durar mucho, pero sigue. Leales con el Leño sigue, la otra legislatura también sigue Leales con el Leño. Sigue en la oposición Leales con el Leño. Vamos a otro punto, porque si recordamos, primera puñalada, la de el PSOE queriendo quitarlo de la lista, segunda puñalada Antonio Canto Ortega haciendo transfugismo. Cuando usted, que es el máximo responsable del partido político Leales con el Leño, se da cuenta que su partido también, no sé si por detrás, cuenta con usted, ¿qué se siente? Pues tú lo que me entró a mí. Yo no sé, ¿tú te acuerdas? Sí, yo me acuerdo perfectamente. No, tú te acuerdas, pero tú te acuerdas del pleno que es. Bueno, el pleno no me acuerdo exactamente. Cuando terminó el pleno. ¿Te acuerdas cuando terminó el pleno?
que yo ya me iba para... vamos, Sí, y me acuerdo. llamaste. Efectivamente, me acuerdo. Y me hiciste una pregunta. Una entrevista, sí, estamos en la que radio. yo no tenía ni idea de la pregunta, yo te contesté Sí, para... porque sabíamos que había noticias. Exactamente, yo te contesté, en fin, acuerdo, me acuerdo. vamos, te contesté evasivo, más o menos, porque yo tampoco estaba muy informado, porque yo como, por desgracia, había estado durante cerca de un mes en Barcelona con mi mujer tratando en la clínica Barraquer, cuando llegué aquí pues no sabía, vamos, no tenía ni idea siquiera, y tú fuiste el que me orientaste. Yo me callé la boca, te escuché y ya después te contesté. Claro, a ti no te gustó cómo te contestaron. No, a mí siempre me gusta. No, digo, me quiero referir que a lo mejor te gustó porque tú te creías que yo lo sabía. Claro, y no lo sabía. Que yo no sabía nada. Entonces, ¿y por qué hacen eso, don Diego? Porque se creía, entiende que iban a sacar más concejales que yendo yo. Y no fue así. Y la prueba la tienes que tú en esta casa que llevaron un buen palo. Se quedó solamente José María Guerrero. Exacto, un buen palo llevaron, de verdad. Usted a lo largo del tiempo ha habido una persona que en su día, igual hay que tratar también hacer un programa especial, yo creo que habría que hacerlo por muchas circunstancias, pero fue don José Trujillo Gómez. Don José Trujillo fue su mano derecha. Sí, exactamente. En ese momento usted, don José Trujillo Gómez, ¿cómo le sentó? Bueno, me sentó muy mal el día que hiciera eso. Él lo sabe que me asentó muy mal. Él lo sabe. Porque él no tenía que ver eso, me daba esa puñalada trapera que me dio, ¿no? Él y otros. Pero en fin. Sin embargo, después ahora la relación es magnífica, como siempre. Yo no he tenido absolutamente rencor ni una clase. Porque usted no le guarda rencor a nadie, ¿no? A nadie, absolutamente a nadie. Ni incluso a lo que le hicieron pasar tan mal. No, ni nada, eso pasó y se terminó y ya está, lo olvidé. ¿Sí? La prueba la tiene que cuando me fui, me llamaste una vez para que una entrevista y te llamé, no, te lo di a mi mujer para que yo no, se lo di a mi mujer, y le digo, Sani, dile a los de televisión que yo ya no quiero saber absolutamente nada, que me llaman mantener al margen de todo y vivir lo mejor que pueda y a mi trabajo. Hay que decir que en una de las legislaturas, siéndolo la verdad, creo que aparte de su liberación, creo que hubo una media liberación de José Trujillo. Sí, exactamente, sí, pero eso ya casi en la última legislatura. O sea que hubo, en la última, que estaban con 7, que dedicaban todo el tiempo fíjense, 7 concejales, con una oposición encarnizada, con un medio de comunicación como la radio, que bueno, criticando por un tubo. 7 concejales, presupuestos prorrogados, dedicando 24 horas al día al ayuntamiento. Don Diego le han liberado, cobrando muy poco, porque decía que montar un sueldo de 100.000 pesetas por ahí, y don José Trujillo una media liberación. Hoy en día, todos liberados. Mayoría absoluta. Dicen que los presupuestos hay que votarlos si no quieren al pueblo, cosa que no hicieron ellos en ningún momento. Seguimos porque estamos conociendo cosas. 3 puñaladas traperas. Don Diego Leal le caracteriza, siempre lo hemos dicho, esa formalidad, no hace aspaviento, no arremete contra nadie, no concede entrevistas, se retira, pasa al anonimato y deja que siga la política su cauce. Llegamos a los días de hoy. Primeramente, ¿le sorprende a usted que pierda el Niño Iglesias y que gane Izquierda Unida? ¿Le sorprende? Que el Niño Iglesias perdiera las elecciones, pues eso se esperaba. Se esperaba. Además tú eso lo sabes que se esperaba. Se esperaba porque no supo, como ya te dije, ver cogido a algunos caballos y verle cogido la avenida. También quizás se arrimó un caballo en el provincial que no fue el ganador. Ese fue también otro hándicap que tuvo. Porque el que no se arrimaba a este señor ya sabe lo que tenía. Claro, ya lo que tenía. Fíjense ustedes, porque todo esto es muy importante. Muchas veces le achacan al PSOE de ahora o al PSOE, que si hacen más por el partido a nivel provincial que
que por el pueblo, don Diego Leal, si hay alguien que hay que hacer un reconocimiento, no solamente por ser el primer alcalde de la democracia y no por todo como lo ha pasado, sino porque este hombre sí dijo, no, antes que el partido está el pueblo, e hizo un partido para gobernar para el pueblo. Usted se enfrentó al partido por el pueblo. Exactamente. Usted no le pueden decir que no quiera con él. No, pues eso que la gente me ha correspondido, ¿eh? Y yo estoy muy agradecido del pueblo de Conil, porque yo trabajé para el pueblo de Conil, pero me reconocieron, el pueblo de Conil me reconoció que yo había trabajado por ellos. Gana Izquierda Unida quizás por deméritos de Nino más que por méritos de Roldán. Sí. Deméritos de Nino. Pero sin embargo, una cosa que... No solamente de Nino, entiendo, o sea, Nino, sino de algunos componentes de que iban con Nino. Sí, de lo que se formó. Exacto, el Nino tendría que haber sido un poquito más inteligente. Bueno, pues seguimos con la historia y Izquierda Unida no solamente gana otra vez, sino que gana por mayoría absoluta. ¿Le sorprende? Que ganara que volviera a ganar Izquierda Unida. Ah, bueno. ¿Le sorprendió que volviese a ganar Izquierda Unida otra vez? Es normal. Es normal. Y eso tú lo habrás comprobado. Con tal que hiciese cualquier cosita, el pueblo siempre le vota. Sí, ya cuando ya pasa más tiempo, ya es cuando ya el pueblo se va dando cuenta con el personaje que está tratando. Pues son 16 años, quiere decir que estamos en el meridiano de lo que son las legislaturas, de la democracia. 12 años se llevó gobernando Diego Leal, después gobernó Nino Iglesias, que son 16, y ahora lleva exactamente 16 años Izquierda Unida gobernando. Son los 32 años que llevamos de democracia. Ahora tenemos unas nuevas elecciones. Pues don Diego Leal, como decimos, pasa al anonimato, una persona que nos concede entrevistas. Nosotros le agradecemos de corazón a él y a don Manuel Benítez, que ha sido el intermediario para que se pueda conceder esta entrevista y nos cuente la historia. Sale por don Manuel Benítez, nosotros cogemos el testigo de un reconocimiento a don Diego Leal Ramírez. Don Diego Leal Ramírez, que fue 12 años concejal de Conil, que pasó por mucho, fíjense ustedes, 79, ya lo está contando él, no había ni agua, no había ni servicio en el Colegio de los Molinos, muchas casas no tenían agua, la mayoría de las calles estaban sin asfaltar. Después hemos tenido 17.000 habitantes hasta hace muy poco. O sea, que no se crea la gente que usted ha tenido casi los mismos habitantes que ha gobernado con cualquier otro alcalde. Igual, exactamente. Y con menos dinero, menos presupuesto. Y con te digo el presupuesto que cuando yo entré al alcalde, 40 millones de pesos. Eso no nada. 40 millones. Bueno, pues ahora, en el pleno concretamente, historia reciente del martes pasado, el PSOE, porque yo creo que con eso ya se cierra el círculo y realmente usted que es socialista, yo creo que se cierra realmente la herida del PSOE, esa herida que se abrió. Sí, no, la herida está cerrada. La herida está cerrada, aunque yo no he escuchado, que yo no pertenezco ahora al PSOE, ¿sabes? Entonces yo no pertenezco al PSOE, ¿sabes? ¿Pero usted se considera socialista? ¿Se considera socialista? Yo me considero socialista, a lo mejor más que muchos que tienen carnet. Exactamente. Que tienen carnet. Bueno, pues decimos que don Diego Leal se quiere hacer un reconocimiento por muchos sectores, efectivamente. Yo creo que la historia nos la hemos contado así a grandes rasgos, ¿no? Hombre que se enfrenta al partido por el pueblo, hombre que incluso le hacen algunos concejales alguna que otra trastada, hombre que cuando su partido era escoleño no quiere contar con él, partido que él funda con otros muchos, que lleva casi su nombre, deciden que no lo hacen quizás de la mejor manera porque no se lo comentan, pero él se va, no hace aspaviento, no hace ninguna salida de tono, ninguna salida de pata de banco. Y ahora vamos a los reconocimientos. Decimos, yo creo, dice don Manuel Benítez, que eso es por ley, que hay a todos los alcaldes de la democracia hay que reconocérsele una calle, un reconocimiento de alguna manera. No sabemos si es que es por ley o no, pero sí por justicia. Por justicia, por lo que ha hecho don Diego Leal a lo largo de su trayectoria política por Conil, como se ha portado. Yo creo que si somos del bien nacido de ser agradecidos,
y nosotros tenemos que ser agradecidos. Y no cuando don Diego Leal no esté con nosotros, sino ahora que está. Pero tuvimos el pleno, decimos, del martes. El PSOE lanza la propuesta, lanza la moción, y Izquierda Unida, aduciendo que no es el momento, final de la legislatura, que han tenido más tiempo, decide que se deje sobre la mesa. Y le apoya don Bartolomé Ramírez y don Diego Maya. Don Bartolomé Ramírez, saben ustedes que no está en el PP, no es que fuera por el PP, pero no está en el PP. Lo de don Bartolomé Ramírez también habrá que dedicarle un programa aparte, histórico, porque eso también va a formar parte de la historia de Conil. Tuvimos aquí a don Antonio Alba. Don Antonio Alba, que es concejal de Izquierda Unida, delegado de Medio Ambiente, le preguntamos por si había de alguna manera reconocer, si él creía que había que reconocerle a don Diego Leal lo que había hecho, una calle, una mención, y antes de incluso hacerle la pregunta decía no, digo, don Antonio. Y lo que aducía don Antonio Alba no era que don Diego Leal no hubiese hecho nada por Conil, no que don Diego Leal hubiese hecho una gestión mala, que hubiese sido nefasto para Conil, sino porque dice don Antonio Alba que lo quería echar al paro a él, o sea, por un tema personal. Ellos que dicen que el interés general es lo que debe predominar, pues todavía él, después de tanto tiempo, recuerda con rencor lo que no se debe tener en política, que don Diego Leal le quiso echar al paro. Pero don Diego Leal nos va a contar exactamente cómo fue, ya lo hizo el otro día don José Trujillo, pero vamos a contar esa historia porque eso es uno de los argumentos que se dan, también lo dio don Juan Benítez Carpinter, que don Diego Leal lo hizo pasar muy mal a todos ellos. Yo decía que igual no fueron capaces de quitar la alcaldía por los medios que hay que quitársela en las elecciones. ¿Qué pasó con la historia? Porque también fue muy sonada en aquel momento la de los municipales, que también se encerraron en el ayuntamiento y demás. Pues resulta que varios concejales, varios municipales entraron para la temporada de verano, hacía falta, entraban por ese tiempo, ¿no? Bueno, ya después se quedaron, pero estaban por contrato. Estaban por contrato, o sea que no eran municipales. No eran plantilla. No estaban plantilla. O sea, funcionarios, que se llama. Y por ejemplo, este señor que me estuvo diciendo que lo que según dice usted me dijo, resulta que se presentó para las oposiciones, y ese señor no tuvo la valentía, no tuvo el conocimiento para aprobar vamos a decir, las oposiciones. No pudo aprobar las oposiciones. Y entonces, pero claro, como estaba ya en el ayuntamiento, pues se quedó y ahí está. Pero ese señor no hizo oposición. Y yo no estaba de acuerdo, como es natural, en que estuviesen sin hacer oposiciones. Quería que hubiese oposiciones, por supuesto. Pues eso es lo único que tengo que decir ese señor conmigo. Lo único. Que usted quiso hacer cumplir la ley. Hombre, claro, como es natural, como debe ser. No obstante, sí entró. No obstante, entró. No, está, entiende, pero no ha hecho oposiciones. Entró por la vía de tarifa. Por la vía de tarifa. Que no te había contado todo ello. Sí, no solamente ese, sino ya los que te he contado antes. Los que te. Sí, unos cuantos más. Antes de hacerme la entrevista. Unos cuantos más. Casualidad, muchos de ellos pertenecientes a comisiones obreras. Pues sí. Porque usaron el tema político para entrar, ¿no? Que usaron el tema político. Exactamente. Y una vez dentro, les hicieron también, o sea, por tema de sindical, una vez dentro, pues le hicieron también de todo tipo de críticas y demás. Pues, hombre, todo lo que quiero. ¿Y usted cree que don Antonio Alba, que es concejal ahora, que está en excedencia o está, digamos, liberado, no era ya tiempo de olvidar un poco todo eso que pasó? Porque usted lo tiene olvidado, ¿no? Yo lo he olvidado todo, entiende bien. Yo lo veo que saludo y está en punto, ¿sabes? Si no, ellos a usted no le perdonan. Pues allá es peor para ellos. Porque yo
no ni hizo cuenta de eso. No. ¿Y don Bartolomé Ramírez? Bueno, Antonio Ramírez ya te he contado también antes, ¿no? Te lo he contado, ¿no? Que es de risa, ¿no? El señor Ramírez, pues resulta que tiene una casa en la calle Cádiz, ¿eh? Y empezó a construirla, y hace donde abajo tenía era para un bar, ¿eh? Y quería construirla, entonces se mandó pararla. Y me viene allí al ayuntamiento y dice, para que se reanudara la obra, y me dice que mientras no se dio el permiso, no se iba del ayuntamiento. Y se sentó en el banco que había entonces a la entrada. Un banco que había a la entrada, sí. ¿No? En la entrada. Bueno, cuando llegó la hora ya de venir, ya se había ido todo, y el último que casi me tocaba a mí de salir, le digo, yo ya me voy ya, por mí te puedes quedar ahí hasta que amanezca. Ese es lo único que he tenido con el señor Ramírez. ¿A usted le afecta que Izquierda Unida en este caso no quiera hacerle un reconocimiento? No, a mí ya te voy a decir la cosa. De estos señores los espero yo absolutamente todo. Y ahí está Manuel que se lo dije. Que se lo dije. Manuel, de estos señores espero todo, Manuel. O sea, usted lo coge de sorpresa, ¿no? Ya a mí no me coge sorpresa de estos señores. Me hubiese cogido sorpresa de otros partidos, ¿sabes? Esto me hubiera cogido sorpresa, pero de estos señores no me coge nada de sorpresa. ¿Qué es lo que realmente qué es lo que usted buscaba con la entrada en política? Don Diego, ¿qué es lo que usted buscaba con la entrada en política? Yo en política nunca he buscado absolutamente nada. Hay tantos los compañeros que saben que yo entiendo. Yo entiendo el bienestar de mi pueblo y luchar por Usted no se ha puesto rico, ¿no, don Diego? Ya ves, yo tengo. ¿Vamos? Trabaja muchísimo, ¿entiendes? En el pequeño hostal que es de mi mujer yo. Trabaja muchísimo, ¿vale? El único que he tenido yo. Me decían el otro día, dice, tenía un coche nuevo y salió con el coche viejo. Exactamente. Y yo recuerdo, en esas endeudas, sí, diga, iba a decir algo. Sí. Yo les recuerdo que había nombres emblemáticos en esa legislatura. En esas legislaturas de Leales y de PSOE, como fueron Manolete, sí, como fueron don Pedro Olmedo. Fueron todos muy criticados, pero yo recuerdo ahora que casi con ellos dos se movía todo el ayuntamiento. Pues exactamente. Exactamente. Cuando hoy le hace falta 70 o 80, con una persona sola, lo hacía los 70 o 80. ¿Te enteras? Eso sí. Se hacían las mismas ferias, se hacían las verbenas. Se hacía todo. Se hacían las verbenas. Se hacía todo. Teníamos un coche de bombero. Pues exactamente, lo que no tenían estos señores. Bueno, ahora tenemos ya el parque. El parque, antes estoy hablando, pues por desgracia, fíjate lo que me ocurrió a mí. Cuando me salió ardiendo el hostal. ¿Estamos? Cuando que vinieron los bomberos y eso, me ardió todo. Mientras si hubiera habido el cochecito ese que teníamos nosotros, pues eso se hubiese apagado. ¿Estamos? Porque era un ayuntamiento de personas, ¿no? De personas y cercanas, eran personas realmente. Personas que luchaban, tienen por su pueblo, trabajaban por su pueblo, sin mirar, está enchufado, sin mirar, trabajar por su pueblo. Pero, sin embargo, las críticas eran horrorosas. Bueno, pues yo creo que las palabras de don Diego Leal dicen todo lo que hemos pasado. Es una historia reciente, sobre todo para los más jóvenes. Dirán, bueno, esto pasó hace, esto es reciente, hace 20 años para acá, una historia reciente. O sea que a muchos se les olvida porque les interesa olvidarse de eso, sobre todo cuando dicen que es un tema que vamos a recordar hasta la saciedad, cuando alguno no quiere aprobar los presupuestos y ellos le dicen, si no aprueban los presupuestos es que no quieres acudir. Cosas que ellos no hicieron nunca, aprobar los presupuestos. O sea, cosas que hay que recordarlas, ¿no? Después el alcalde se enfada, porque dice que damos la opinión, se enfada el alcalde porque decimos cosas que no son ciertas. Que venga el alcalde y que diga aquí,
don Antonio Roldán, que diga aquí cuándo ellos en la oposición aprobaron los presupuestos. ¿Cuándo? Pero en fin, la deuda sigue, porque don Diego Leal muchas veces no tenía ni para pagar la nómina, ¿no? Hombre, al principio, claro, al principio pues costaba trabajo, ¿entiendes? Pero se pagaba, se pagaba todos los meses religiosamente. A ustedes le hacían pintadas también, ¿no? Pintaba, pancartas. No, pintar no, eso. El Leal no le hacían, no, me decía Leal no hacían pintadas, ponían pancartas, sí. Pancartas tampoco. Tampoco, bueno, eso fue ya la época de la universidad. A mí, ya para qué voy a decir que eso no he tenido yo. No tenía... Algunas manifestaciones sí me hicieron estos guapos señores. Alguna manifestación, ¿no? ¿Le pedían permiso para hacer la manifestación o algo? ¿Pedían permiso? ¿Permiso de qué? No permiso ninguno. Nada. ¿Qué permiso? Y recuerdo que en los plenos usted, ahora que el alcalde se queja porque le hacen preguntas un poco así, la que usted pasaba en los plenos... Tú lo sabes. Tú lo sabes. Y diciendo cosas que, vamos, que era para... Tú te acuerdas de algunas cositas que decían, ¿sabes? Y sobre todo el público. Que el público... Y después el público que llevaba. El público que llevaba. Bueno, don Diego Leal, yo creo que más o menos hemos hecho así un repaso largo a lo que ha sido la última historia de Conil. Yo le agradezco, de verdad, de corazón, le agradezco mucho a usted y a don Manuel Benítez, que ha sido, como decimos, el mediador, que usted venga aquí. Esta entrevista va a quedar para la historia, y yo lo decía el otro día, si no es don Antonio Roldán, seguro que alguien le va a ponerse en una calle, le va a hacer una mención, seguro que alguien le va a dar el reconocimiento, pero usted tiene ya el reconocimiento que es el que le interesa y el que ha buscado, que ha sido del ciudadano y del pueblo. Exactamente. ¿Cómo se quiere despedir, don Diego? Pues nada, yo darle las gracias al pueblo de Colí por haberme estado los años que estuve y el comportamiento que tuvieron conmigo, pues eso es de agradecer, porque lo más grande que puede tener un hijo de un pueblo es alcalde, y eso es lo que tuve. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas veces a don Diego Leal, y ya esto lo decimos nosotros, que si ya lo decíamos antes, no es el mejor orador, ustedes lo podían comprobar. Muchos decían que era el tonto, que se gobernaba el pueblo. Igual es porque tenía palabra, que es lo que falta últimamente. Palabra y principios. Señores, muchísimas gracias. Nos vemos mañana viernes y seguiremos ahondando en la historia de Conil para que muchos recuerden realmente lo que hemos pasado. Y todavía hay algunos que están formando parte de la historia y que están gobernando, pero que hablan de memoria histórica cuando no recuerdan lo que pasó antes de ayer. Un saludo y buenas noches.